Continuando con la serie de lecciones del tema que hemos venido estudiando estos últimos días, del conflicto palestino-israelí, pero mirando lo que Dios enseña en su palabra y que no sean los medios de comunicación los que determinen la verdad, no los acontecimientos de último momento, sino lo que Dios enseña en su santa palabra. Hoy vamos a hablar de la batalla del Armagedón, primera parte. Mañana continuamos con la segunda. La batalla del Armagedón es el tema principal de muchos líderes religiosos en el mundo de hoy. Estos predicadores de ahora, estos profetas de ahora, parecen sentirse capaces y deleitarse en fijar tiempos, las estaciones, los períodos, los ciclos, las fases y los acontecimientos de la era que apuntan. Como si ello fuera una cuenta regresiva hacia lo que se conoce como la gran batalla del Armagedón. Por así decirlo, ellos abren la puerta y nos permiten asomarnos al más grande de todos los eventos que están por venir. Esa es la postura especulativa, pintoresca, en sus imaginaciones escatológicas ante la batalla del Armagedón. Algunas de las expectativas, permítanme, yo le doy aquí entrada a algunos que aún no han entrado. Bueno, algunas de las expectativas más fantásticas, algunos de los sueños imaginables, las ilusiones más grandes y, podemos decirlo también, las fantasías más locas se encuentran o encuentran cumplimiento en esa supuesta reunión de todas las naciones preparadas con los más modernos instrumentos nucleares de guerra para librar la gran batalla del Armagedón en el Valle de Megiddo. En lo que ellos explican, y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, estos especuladores proféticos modernos tienen a todos los fieles aliados contra todos los malos, contra todos aquellos que están al servicio de Satanás y luchando una batalla literal y física, que es lo que se conoce, como ven ustedes ahí en el título, como la batalla del Armagedón. Se habla también de Gog y Magog, quienes se identifican como un príncipe y una nación que se lanzan a la batalla. Esto es para ellos una verdadera guerra carnal, con toda la gente justa, combatiendo con pistolas, con tanques, con bombas, contra toda la gente injusta. Billy Graham ya falleció hace un par de años. En su libro Hasta el Armagedón, dijo: no hay duda de que los acontecimientos mundiales están preparando el camino para la guerra final de la historia, el gran Armagedón. Otro escritor premilenialista, Jerry Falwell, en su libro El fenómeno fundamentalista, da a entender que el lugar de Israel en el plan eterno de redención de Dios aún no se ha cumplido.
Es más, en la página 215 de su libro concluye lo siguiente: estar en contra de Israel es oponerse a Dios. Nosotros creemos eso. Amo al judío porque Dios amó al judío. Mi profunda convicción es que Estados Unidos no seguirá siendo una nación libre a menos que defendamos la libertad de Israel. En mis lecciones, ustedes me han escuchado hablar de este personaje, Hal Lindsey. Este libro, del cual es el autor, es un bestseller. Además, este libro lo escribió él en el año de 1977, 1978. Desde entonces se ha reimpreso millones de veces. La agonía del gran planeta Tierra. Y en este libro, usted lo puede encontrar en la internet de forma gratuita en formato PDF. Si tiene dificultad para conseguirlo, hágamelo saber y con mucho gusto yo le envío una copia de este libro, La agonía del gran planeta Tierra, en formato digital para que usted lo tenga en su computadora. Hal Lindsey escribió en su libro bajo el título de La parábola perfecta. Y en ese capítulo escribe con respecto a las hojas de la higuera que volvieron a aparecer el 14 de mayo de 1948, cuando el pueblo judío se convirtió en una nación. Y aplicó Mateo 24:34, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Él dice que la señal de la higuera era para el renacimiento de Israel. Y que eso ocurrió, vuelvo y repito, el 14 de mayo de 1948, cuando el pueblo judío se convirtió en una nación. Escribe él en el capítulo bajo la parábola perfecta: cuando las señales que acabamos de citar comiencen a multiplicarse y su alcance se aumente, eso será como la certeza de que las hojas le vienen a la higuera. Pero la señal más importante que encontramos en Mateo tiene que ser la restauración de los judíos en su tierra, el Israel renacido. Aún la figura usada, la higuera, ha sido un símbolo histórico de la nación israelita. Cuando el pueblo judío, después de casi 2 años, cuando el pueblo judío, después de casi 2000 años de destierro y de ser perseguido sin misericordia, se convirtió otra vez en nación el 14 de mayo de 1948, cuando comenzaron a brotar las hojas de la higuera. Y sigue diciendo: Jesús manifestó que esa señal indicaría que está cerca a las puertas, listo a regresar. Luego dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Evidentemente, según el contexto, la que vea las señales, de las cuales la principal es el renacimiento de Israel. Sigue diciendo en su libro: una generación, y me devuelvo, hermanos, un momentito a lo anterior, porque él dice en su escrito, cita las palabras del Señor: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Todas las señales mencionadas en Mateo capítulo 24, el Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, el señor Lindsay hace la pregunta, ¿cuál generación? ¿De cuál generación está hablando el Señor? Y él mismo responde, evidentemente, según el contexto, la que vea las señales de las cuales la principal es el renacimiento de Israel. Leíamos hace un momento, y eso es verdad, que Israel volvió a ser nación el 14 de mayo de 1948. De eso hemos estado estudiando en las lecciones anteriores. Ahora, añade el señor Lindsay en su libro, una generación equivale a unos 40 años en la Biblia. Si esta deducción es correcta, unos 40 años después de 1948, pudieran suceder todas estas cosas. Ahora, si Israel renació como nación en 1948 y no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca, y si una generación tiene 40 años, porque él mismo lo dice ahí en el primer renglón, una generación equivale a unos 40 años en la Biblia, si esta deducción es correcta, unos 40 después de 1948, 40 años después de 1948, pudieran suceder todas estas cosas. Todo lo que dice Mateo capítulo 24. Ahora, si a 1948, que es cuando Israel nace nuevamente como nación, le sumamos 40 años, que eso es una generación, según nos dice aquí el señor Lindsay, eso nos da 1988. A partir de 1988, empezarían a suceder todas las cosas mencionadas en Mateo capítulo 24. Y afirma en la última parte de su escrito, muchos eruditos que han estudiado las profecías bíblicas durante toda la vida creen que así será. Luego, en su libro, escribe acerca de Gog y Magog. Y pone este título: ¿cuál es tu destino, Gog? Y nos da su punto de vista. Leamos. Hemos visto que Rusia armará y equipará una gran confederación. Este poderoso ejército aliado va a efectuar un ataque contra el Israel restaurado. Sin embargo, Rusia y sus aliados serán destruidos completamente mediante un acto sobrenatural. Israel va a reconocer que es Dios el que ha obrado. Por ello, muchos israelitas van a creer en su Mesías. El ataque contra la Confederación Rusa y el conflicto resultante harán que se desate la última guerra mundial en la cual entrarán todas las naciones. ¿Cuál guerra? Pues la batalla del Armagedón, que es lo que nosotros hemos venido escuchando desde hace 15 días, cuando este grupo terrorista Hamas atacó a Israel desde la Franja de Gaza. Y ya lo que estamos viendo nosotros en todas estas plataformas, en la internet, en los noticieros, escuchando a los especuladores proféticos de hoy, dicen que el gran temor que se tiene en este instante es que en cualquier momento estalle la batalla del Armagedón. Ahora, el señor Lindsay va más allá al decir, en este capítulo examinaremos en forma consecutiva los eventos predichos que llevarán al mundo a la campaña del Armagedón. Las diversas batallas, las diversas potencias que tomarán parte en la guerra y cómo será destruida cada una de ellas. Además,
veremos las profecías relativas a la parte decisiva del nuevo Estado de Israel en la preparación de la espoleta que encenderá la guerra del Armagedón. Voy a decirlo en mis palabras. Este libro, en el mundo evangélico, en aquellos que tienen estas ideas premilenialistas, la agonía del gran planeta Tierra es el manual de investigación o la Biblia del premilenialista. Por eso les decía hace un momento, usted puede buscarlo por Google y descargarlo. Si tiene dificultades, hágamelo saber y con mucho gusto, hermano, yo le mando una copia del que yo tengo en formato digital en PDF para que usted pues en casa, cuando tenga tiempito, pueda ir corroborando lo que yo he venido citando aquí en mis lecciones y particularmente en esta. Luego, el señor Lindsay da un cuadro de los movimientos de Rusia desde la fase 1 hasta la fase 5 y finalmente a su gran batalla. Si usted alcanza a leer ahí en su pantalla, verá que en la parte derecha inferior, la parte de abajo, dice primera fase. Lo primero que va a ocurrir es el asalto árabe unidos. Todas las naciones árabes, las 12 naciones árabes que están alrededor de Israel, se van a unir y va a ser la primera fase de la invasión sobre Israel. Luego, en la misma parte de la derecha, pero subiendo, dice segunda fase. Contraataque ruso por el Medio Oriente hasta Egipto. Y luego menciona en este otro mapa, continuando, las otras fases. Aquí se menciona la tercera fase. La tercera fase está a la izquierda, en la parte de abajo, dice tercera fase. La Confederación Rusa inicia la conquista de África, atacando por el oeste y el sur de Palestina. Luego viene la cuarta fase. A la derecha de su pantalla en el mapa, en la parte de arriba dice cuarta fase. El comandante ruso oye noticias del oriente. La movilización oriental y del norte, la movilización de la Confederación Romana, por tanto, reúne sus tropas. Y luego termina con la quinta fase. El ejército ruso regresa de Egipto a Israel y allí es destruido. Hal Lindsey distorsiona a los profetas para darle una interpretación y aplicación literal con el fin de trazar la segunda venida de Cristo, el rapto, la tribulación y el Armagedón que conduce, según él, al reino de 1000 años en la tierra. ¿Qué imaginación tan dilatada y presuntuosa ejerce para llegar a estas conclusiones? La fijación de tiempo parece ser algo inherente a quienes interpretan este texto literalmente. Apocalipsis, capítulo 13, verso 18, es el que habla de la batalla del Armagedón. Aquellos que interpretan el pasaje de Apocalipsis 13, 18 sobre la batalla del Armagedón, literalmente, tienen una fijación con el tiempo. Recordemos, para aquellos que me acompañaron en la serie que estuve dando sobre el libro del Apocalipsis, no se puede dar una interpretación literal de Apocalipsis de manera consistente sin que las bestias mencionadas en Apocalipsis lideren las batallas. Se hablan de ranas que reciben órdenes de las bestias del mar.
Se nos habla de animales de múltiples cabezas dirigiendo los asuntos de los seres humanos. Un exmiembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del siglo XVIII, D.M. Conrad, en su libro Adventismo del Séptimo Día Renunciado, da evidencia de intérpretes literales y su configuración del tiempo. Él empieza desde el siglo segundo hablando de cómo han surgido hombres que quieren dar interpretaciones literales y fijar fechas para la segunda venida de nuestro Señor. Habla, por ejemplo, de la Iglesia Latina. Los edificios públicos y privados sufrieron la decadencia e incluso fueron derribados por la opinión de que ya no tenían ninguna utilidad, ya que la disolución de todas las cosas estaba cerca. O sea, pues el fin del mundo. Conrad, en su libro Adventismo del Séptimo Día Renunciado, también enfatiza las afirmaciones que hicieron los fundadores de la Iglesia Adventista. William Miller, el fundador del adventismo, dijo que el mundo se acabaría en 1843. La falsa profetisa de los adventistas, la señora Elena de White, resolvió un poco el punto cuando dijo de la siguiente manera: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debería ser alterado, que las cifras eran como él las quería, que su mano estaba terminada y escondía un error en algunas de las cifras. El señor Miller también dijo, y preste atención a lo que dijo: creo que el tiempo puede ser conocido por todos los que deseen comprender. Entre el 21 de marzo de 1840 y el 21 de marzo de 1844, según el modo judío de cálculo del tiempo, Cristo vendrá. Entre el 21 de marzo de 1840 y el 21 de marzo de 1844, según el modo judío de cálculo del tiempo, Cristo vendrá. Estamos en el 2023. 24 de octubre del 2023. Y Cristo aún no ha aparecido. Eso quiere decir que el señor Miller y la señora Elena de White son falsos profetas. Ellos no sabían ni podían saber el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por eso que ellos dicen, y también por lo que otros dicen, rechazamos a todos los que establecen el tiempo para la segunda venida del Señor, porque nadie sabe cuándo viene Jesús. El mismo Señor dijo en Marcos capítulo 13, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad.
No creamos el cuento de aquellos que vienen diciendo y colocando fechas para la segunda venida del Señor. William Miller, Elena de White, falsos profetas. El señor Hal Lindsey, del cual estábamos hablando hace un momento en su libro, dijo que después de 1948, cuando Israel fue establecida como nación, pasaría una generación y que el número de años de una generación bíblica es de 40 años. Entonces, a 1948 le sumamos 40 años que dura una generación bíblica, nos da 1988 y que cuando eso fuera, vendría el Señor. Estamos en el 2023 y Cristo aún no ha aparecido. ¿En qué convierte eso al señor Lindsay? En un falso profeta. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para la salvación del hombre? Su plan es provisto por la gracia de Dios para todos los hombres, que lo acepten por fe. En la carta a Tito, Pablo escribió: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto no es compatible con una batalla literal, física, mundial, en la que participarán todas las naciones entre los justos y los injustos en el valle de Megiddo, donde se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón. La salvación de los hombres se basa en que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, ¿qué es lo que se necesita hoy? Bueno, hoy se requiere estudio. Hoy se requiere que la gente realmente estudie la palabra de Dios. Hay reglas claras, enfáticas y esenciales que deben observarse conscientemente para poder interpretar la palabra de Dios. Una de esas reglas es que los pasajes oscuros o difíciles deben estudiarse, entenderse y aceptarse a la luz de los textos claros y comprensibles de la palabra de Dios. Los pasajes claros y comprensibles nunca deben sacrificarse, nunca deben alterarse o comprometerse por alguna interpretación fantasiosa de una escritura oscura. Algunas proposiciones, hermanos, que es importante que nosotros tengamos. Pero antes de eso, creo que no hay un tema donde la creatividad fantasiosa, imaginativa y especulativa encuentre rienda suelta o asuma mayores ventajas que en la teoría del premilenialismo. Los principios esenciales del premilenialismo no se encuentran en la Biblia. Las interpretaciones de textos difíciles en el premilenialismo están tan alejadas de su contexto que pierden su significado divino. Eso quiere decir entonces que la teoría del premilenialismo se convierte en pura y únicamente un estigma de la mente teológica, doctrinaria y humana. Algunas proposiciones sencillas a tener en cuenta antes de que nosotros entremos a hablar de la batalla del Armagedón. Primero, la iglesia y el reino son términos que se aplican
identifican, abarcan o circunscriben al mismo pueblo. Hablar de la iglesia es hablar del reino, hablar del reino es hablar de la iglesia, no es hablar de dos cosas diferentes. La iglesia es el reino es la iglesia. Es claro para nosotros que la iglesia tuvo sus inicios en el primer Pentecostés después de la ascensión del Cristo al Padre, cuando envió el Espíritu Santo. En este diagrama, hermanos, quiero que le presten atención, no voy a entrar en detalles, simplemente lo voy a citar. Lo mismo que se dice de la iglesia es lo mismo que se dice del reino. Lo que se dice del reino es lo mismo que se dice de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el rey del reino. Las leyes de la iglesia son las mismas leyes del reino. Los súbditos de la iglesia son los mismos súbditos del reino. Somos miembros del cuerpo que es la iglesia y somos ciudadanos del reino. Para poder entrar a la iglesia se requiere de un lavamiento en agua por la palabra, bautismo. Para poder entrar al reino de los cielos, Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer de agua y del Espíritu, que es lo mismo que se requiere para entrar a formar parte de la iglesia. En otras palabras, el bautismo. Cuando uno cumple con ese requisito, es colocado en el cuerpo. O como lo dice Colosenses 1, uno es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Cuando uno cumple con esas leyes de la iglesia, es añadido a ella. Cuando uno cumple con las leyes del reino, ha nacido de nuevo y entra a formar parte de ese reino. Y el territorio que abarca la iglesia es el corazón. Y el territorio que abarca el reino es el corazón. Como ustedes pueden notar, hermanos, lo que se dice de la iglesia es lo mismo que se dice del reino y viceversa. El escritor a los Hebreos nos dice a nosotros en el capítulo 12 que no nos hemos acercado al Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos, sino a Sión, a la iglesia de los primogénitos, en donde recibimos un reino. Sión, Jerusalén. Sión es el monte donde fue construida, edificada Jerusalén. Y allá fue en donde se estableció por vez primera la iglesia del Señor, donde se recibió el reino. La profecía habló del establecimiento del reino. Históricamente nosotros podemos recurrir al Antiguo Testamento y ver cómo se profetizó el establecimiento del reino. Antes del día de Pentecostés, la iglesia era algo que se esperaba. Isaías, en el capítulo 2, 700 años antes de Cristo. Para ese entonces el reino no había empezado. Daniel, 600 años antes de Cristo, el reino no había empezado. Mateo capítulo 3, vino Juan el Bautista y diciendo en el año 26 después de Cristo que el reino se había acercado. En Marcos capítulo 1, el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, dijo que el reino se había acercado. En Mateo 16, año 32 después de Cristo, Jesús prometió edificar la iglesia. Recuerden que le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor ya va a ascender al reino de los cielos, los discípulos le preguntaron al Señor si el reino vendría en ese entonces.
Los apóstoles comprendieron en ese momento que el reino aún no había llegado. Por eso le preguntaron al Señor si el reino vendría en ese entonces. Y estamos hablando del año 33 después de Cristo. Y luego en Hechos 2, en el día de Pentecostés, leemos nosotros que la iglesia fue establecida. El establecimiento del reino es algo que se profetizó. Después de Pentecostés, se habla de la iglesia como una entidad en existencia. Hagamos el mismo ejercicio de la diapositiva anterior. El libro del Apocalipsis fue escrito en el año entre el año 95 y 100 después de Cristo. Para ese entonces, Juan decía que él ya estaba formando parte del reino. En Hebreos capítulo 12, el escritor dice que se ha recibido un reino inconmovible, año 64 después de Cristo. En Colosenses capítulo 1, año 64, que es más o menos el año en que el apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses, dice que los hijos de Dios eran trasladados al reino de su amado Hijo. En Romanos 16, 16, año 60, en el cual fue escrito la carta a los romanos, Pablo dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. En Primera de Corintios 1, la carta fue escrita en el año 59 después de Cristo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Tesalonicenses, año 54 en el cual fue escrita la carta, se habla de la iglesia de los tesalonicenses. Hechos capítulo 8, año 34 después de Cristo, la iglesia ya era perseguida. Y Hechos 2, día de Pentecostés, nos dice que los que se bautizaban, el Señor los añadía a su iglesia. La profecía se cumplió. Y la historia bíblica confirma el cumplimiento del establecimiento del reino o el inicio de la iglesia. Ahora, no dejemos por fuera algo que hemos estudiado en unas lecciones anteriores también, y es que los apóstoles se sentaron en 12 tronos, en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso ocurrió en la regeneración. Y esa regeneración empezó en el día de Pentecostés y va a durar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El reinado de Cristo comenzó cuando se sentó en su trono. Y va a continuar su reinado mientras Él permanezca sentado. Hebreos capítulo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La muerte de Cristo en la cruz, el sacrificio de Él muriendo en la cruz, fue algo que se hizo una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí el escritor de Hebreos hace un contraste entre el sacrificio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y lo que tenían que hacer los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Todos los días tenían que ministrar y ofrecer muchos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Pero el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo lleva 2000 años sentado en su trono, reinando. No es que Él va a empezar a reinar cuando retorne por segunda vez, no. Él empezó a reinar cuando ascendió a los cielos y la evidencia de ello fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. El escritor de Hebreos dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Después de que Él cumplió con su plan, después de que Él fue sacrificado por los
pecados, un solo sacrificio, se ha sentado. No dice se sentará a la diestra de Dios. Esto es algo que ya ocurrió. Y dice el verso 13, de ahí en adelante, desde que él se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El reinado de Cristo comenzó cuando él se sentó en su trono y continuará mientras permanezca sentado en su trono. Ahora, el último enemigo, porque dice el verso 13, se sentó a la diestra de Dios. Desde ese momento hasta el día de hoy, él está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora preste atención a lo que dice en 1 Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificado quiere decir resucitados. Como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Pero cada uno en su debido orden. O sea, pues la resurrección tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Dice que la resurrección va a ocurrir, pero en su debido orden. Cristo, las primicias. El primero en ser resucitado, Cristo. Las primicias. De los que resucitaron, él fue el primero. Eso ya ocurrió. Dice, luego, los que son de Cristo en su venida. Cuando el Señor retorne por segunda vez, los que son de Cristo van a ser resucitados. Continuemos. Luego el fin. Cuando hayan resucitado todos los que son de Cristo en la segunda venida del Señor, lo que sigue es el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, pues cuando el Señor venga por segunda vez, no viene a establecer el reino, viene a entregarlo al Dios y Padre, porque ya es el fin. Sigue diciendo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo o el último enemigo que será destruido es la muerte. Aún no ha sido destruido. La muerte aún no ha sido destruida. Nos morimos. Todos los días escuchamos de muertes. Que se murió un familiar, que se murió un amigo, que hubo una matanza. El enemigo sigue ejerciendo la muerte. Llevamos 2000 años, pero cuando Cristo venga por segunda vez, cuando todos sean resucitados, entonces la muerte será destruida. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Él ahora reina y debe continuar reinando hasta que la muerte sea destruida. ¿Y cuándo va a ser destruida la muerte? En el juicio. En el juicio final. De eso leemos en Apocalipsis capítulo 20.
Empecemos la lectura en el verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la muerte? Leíamos en Primera de Corintios que va a ser destruida. Y aquí vemos que la muerte va a ser enjuiciada y va a ser destruida. Leamos lo que dice el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fue destruida. Ya no habrá más muerte después de que el Señor Jesús retorne por segunda vez. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte. Cristo está reinando. Y va a estar en su trono reinando. Lleva 2000 años reinando. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Eso es lo que falta. La destrucción de la muerte. Habiendo llegado entonces hasta aquí, mis hermanos, recordemos que hablar de la iglesia es hablar del reino. Es hablar de lo mismo, no de dos cosas diferentes. Y entramos entonces ahora sí a lo que estamos esperando nosotros en la lección, no que estamos esperando que ocurra. Y es lo que dice Juan en Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El mundo religioso de hoy, los especuladores proféticos del mundo religioso de hoy, están esperando que en cualquier momento, en este tiempo, lo que ha venido ocurriendo desde hace 2 semanas en el Medio Oriente entre palestinos y judíos, culmine o dé inicio a la batalla del Armagedón. De esa batalla, habiendo tenido esta introducción, vamos a hablar el día de mañana. Los invito entonces, mis hermanos, para que me acompañen, si Dios lo permite, a la segunda parte de esta lección el día de mañana.